No es casualidad que estés aquí en este video. Dios tiene formas misteriosas de guiarnos a los lugares correctos en el momento perfecto. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque Él quiere hablarte al corazón. Quiere recordarte que no se ha olvidado de ti, que su plan sigue en marcha, aunque tú no veas nada moverse todavía, aunque parezca que todo está detenido. Él está obrando en lo invisible, preparando el escenario para mostrarte que su tiempo no es lento, ni rápido, su tiempo es perfecto. ¿Alguna vez has sentido que llevas mucho esperando, que oraste, lloraste, creíste y aún así no pasó nada? Tal vez llegaste a pensar que Dios se había olvidado, o que algo hiciste mal, o que tu fe no fue suficiente. Pero escucha esto. No es que Él se haya olvidado. No es que no te haya escuchado. Es que cuando Dios decide actuar, lo hace en el momento exacto en el que todo lo que parecía imposible se alinea, y entonces ocurre algo que tú no podías fabricar por tus propias fuerzas, y todo cambia. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo, como quien te conoce y sabe que has estado batallando con eso de esperar, que has estado luchando entre la esperanza y la desesperación, que a veces te levantas diciendo, hoy sí será el día, pero el día termina, y sientes que nada pasó. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver la espera. Tal vez no se ha cumplido lo que pediste, porque Dios está trabajando primero en ti, antes de trabajar en lo que tú esperas. Porque no se trata solo de darte la respuesta, sino de prepararte para sostener esa bendición cuando llegue. Hay algo que quiero que se quede contigo desde ya. Dios nunca se equivoca con sus tiempos, nunca ha llegado tarde y nunca llegará temprano, porque cuando Él entrega algo, lo hace con sabiduría eterna, con amor intencional, con precisión divina, y con un propósito que va más allá de lo que tú hoy puedes entender. Y si esto te está haciendo bien, si sientes que de verdad necesitabas escuchar esto hoy, ayúdame a que más personas puedan recibirlo también, regalando un like, comentando lo que sientes y compartiéndolo en tus redes o con alguien que lo necesite. Porque así YouTube se encarga de llevar este video a otros que están buscando una señal de Dios, pero no tienen una iglesia o no saben a dónde acudir. Tú puedes ser ese puente que los conecte con una palabra de vida, con una voz de consuelo. Comenta abajo la frase, todo llega a su tiempo. Sí, esa es la frase, porque si algo vas a recordar después de este video, es que todo, absolutamente todo, llega a su tiempo, y ese tiempo no es el nuestro, es el de Dios. Primera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero está obrando. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el cielo está en silencio, ¿no? Días en los que oramos con el alma, buscamos respuestas, pedimos una señal, algo, lo que sea, y en vez de sentirnos acompañados por Dios, lo que sentimos es más silencio, más incertidumbre, más espera. Y ahí, justo ahí, es donde muchos comienzan a tambalear, porque el silencio de Dios puede ser muy ruidoso para el corazón humano. La mente empieza a preguntarse cosas, a levantar teorías, a imaginar que tal vez Dios está enojado o que simplemente ya no le importamos. Pero nada de eso es verdad. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y esa es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender cuando caminamos con fe. Dios no te responde de inmediato, no porque no pueda, sino porque lo que Él hace no es improvisado. Dios no trabaja con afán ni bajo presión. Su sabiduría es perfecta, su visión es eterna y su amor es profundo. Así que cuando guarda silencio, es porque está tejiendo algo que tú no podrías comprender si te lo explicara ahora mismo. Y si te lo diera antes de tiempo, sería como darle una espada a un niño. Algo poderoso, pero sin madurez para usarlo bien. Por eso muchas veces el silencio no es rechazo, es protección, es gracia, es amor. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tú mismo has querido algo con todas tus fuerzas y con el paso del tiempo te diste cuenta de que no estabas listo? ¿O cuántas veces se cerró una puerta que tú querías que se abriera y luego entendiste que era lo mejor que te podía haber pasado? Así es como actúa Dios.
Él ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro. Y cuando parece que está en silencio, en realidad está haciendo espacio para que crezcas, para que confíes, para que te fortalezcas, para que madures. Hay un versículo poderoso en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay nada que pase en tu vida que esté fuera del conocimiento de Dios. Todo está medido, calculado y diseñado por Él. No hay caos en sus planes, solo procesos, solo etapas, solo propósitos. Y es importante que entiendas que lo que hoy parece un silencio eterno, mañana puede convertirse en un testimonio glorioso. Porque así funciona la fe. Caminas sin ver, confías sin entender, esperas sin pruebas, pero dentro de ti algo te dice que Dios está orando. Que aunque tus ojos no vean nada, tus rodillas saben a quién están dobladas. Que aunque tus manos estén vacías, tu alma está llena de esperanza. Ahora sé que no es fácil, no te voy a mentir. Hay momentos en los que el alma se quiebra, en los que te preguntas por qué otros reciben lo que tú pides, por qué tus oraciones parecen no subir, por qué tus lágrimas no hacen ruido en el cielo. Pero ahí es donde entra lo más hermoso de la relación con Dios, la confianza. Esa fe que dice: aunque no vea, aunque no entienda, aunque no sienta, yo sigo creyendo, porque sé en quién he confiado. Dios no se ha olvidado de ti, no te ha dejado, no está ocupado con otros asuntos. Él está en control, y si te tiene esperando, es porque lo que está preparando es más grande de lo que tú estás imaginando. Tal vez no se trata solo de lo que le pediste, sino de algo que aún no sabes que necesitas. Porque su voluntad no es darte lo que tú quieres, sino lo que tu alma necesita para florecer, para sanar, para crecer, para vivir en plenitud. Y quiero que escuches esto bien. Muchas veces el milagro no es que Dios te dé lo que pides, sino que mientras esperas, Él transforma tu carácter, te moldea, te fortalece y te prepara para que cuando llegue la respuesta, tú seas una nueva persona, capaz de sostener la bendición sin que se convierta en una carga. Porque Dios no quiere darte cosas para que te pierdas, sino para que crezcas. No quiere darte lo que deseas si eso va a apagar tu fuego espiritual. Por eso primero trabaja contigo, luego te entrega lo que ya está listo para ti. Y aunque sientas que vas lento, que otros avanzan más rápido, que tus tiempos no coinciden con los del resto, recuerda esto: tú no estás caminando según el reloj de los hombres, estás caminando al ritmo de Dios. Y ese ritmo nunca falla. Es preciso, es sabio, es eterno. Así que no te desesperes, no abandones, no pienses que todo está perdido. Sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando, porque cuando menos lo esperes, cuando ya no tengas fuerzas, cuando sientas que no puedes más, ahí es cuando Dios aparece y te sorprende con algo que solo Él podía hacer. Y entonces entenderás que todo este tiempo no fue pérdida, fue preparación. Y si tú hoy estás en esa etapa, en ese silencio, en esa espera, quiero decirte esto con todo mi corazón. No, Dios no se equivocó contigo, no se olvidó de tu caso, no te pasó por alto. Él está obrando, y en el momento perfecto te mostrará por qué valió la pena esperar. Segunda parte: la espera como escuela de fe y transformación. Hay algo muy importante que casi nadie nos enseña cuando comenzamos a caminar con Dios, que la espera también es parte del milagro. Y no estoy hablando de una espera pasiva, donde simplemente te sientas a ver los días pasar, como quien mira por la ventana esperando que algo caiga del cielo. Estoy hablando de una espera activa, viva, una espera donde cada día tiene sentido, aunque no veas resultados aún, una espera donde Dios te moldea, te limpia, te fortalece y te enseña a confiar cuando ya no tienes fuerzas para seguir. Porque la espera, aunque duela, aunque canse, aunque parezca eterna, es una escuela donde no solo se forma tu carácter, sino también tu espíritu, tus pensamientos, tu visión, tu madurez espiritual. Es el lugar donde Dios te entrena en silencio para que el día de la bendición
no te destruyas con lo que pediste. Porque si Dios te entregara antes de tiempo lo que aún no estás listo para sostener, eso no sería una bendición, sería una trampa. ¿Sabes por qué mucha gente termina alejándose de Dios después de recibir lo que tanto oró? Porque no fue procesada, porque no maduró en la espera, porque no dejó que Dios le enseñara primero a tener el corazón correcto antes de recibir lo deseado. Y eso es muy serio, porque a veces el peor castigo no es que Dios no te dé algo, sino que te lo dé sin que estés listo. Por eso, cuando Dios te hace esperar, no lo veas como un castigo, sino como un acto de profundo amor. Es en esa espera donde tu fe se refina como el oro en el fuego. Ahí es donde aprendes a depender de Dios y no de tus emociones. Porque las emociones son traicioneras. Hoy te hacen sentir con fe, mañana te hunden en la duda. Pero cuando aprendes a esperar con el alma firme en lo que Dios ha dicho, ahí se construye una fe que resiste tormentas, que no se derrumba con el viento, que no se rompe con el dolor. Una fe que permanece, aunque el panorama no cambie. Y quiero llevarte a un ejemplo claro de la Biblia. José. ¿Recuerdas su historia? Fue vendido por sus hermanos, terminó en Egipto como esclavo, luego lo acusaron falsamente y fue a parar a la cárcel. Y ahí estuvo años. Años de silencio, años sin justicia, años sin recompensa, pero nunca estuvo fuera del plan de Dios. Porque en esa cárcel, Dios no estaba castigando a José, lo estaba formando, lo estaba preparando para gobernar, lo estaba enseñando a interpretar sueños, a liderar, a perdonar, a ser sabio. ¿Y cuándo llegó su momento? Cuando Dios dijo, ahora es el tiempo. Eso es lo que tienes que recordar tú también. Hay una hora, es el tiempo preparado para tu vida, un día que ya está marcado por Dios. No importa si hoy estás en la cárcel del olvido, en el pozo del rechazo, en el silencio de una temporada seca. Todo eso es parte del proceso, pero no del final. Porque cuando el tiempo de Dios llega, no hay puerta cerrada que lo detenga, no hay injusticia que lo frene, no hay distancia que lo impida. Cuando Dios dice ahora, todo cambia, y mientras ese día llega, ¿qué hacer? No desesperarse, no compararte, no rendirte. Usa este tiempo para crecer. Lee la palabra, ora más, aprende, perdona, suelta lo que pesa, porque cuando el tiempo llegue, Dios no solo te entregará lo que pediste, sino que te hará una persona diferente, una persona capaz de valorar, cuidar y multiplicar esa bendición. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, nos lo deja muy claro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué significa esto? Que tal vez no entiendas lo que Dios está haciendo hoy, pero eso no significa que esté equivocado. Solo significa que su forma de obrar es más alta, más sabia, más perfecta que la tuya, y que su tiempo es mejor que el tuyo. A veces estamos tan apurados que no entendemos que la prisa es enemiga de lo eterno. Queremos todo ya, ahora, en este instante. Pero Dios no trabaja en función de tu ansiedad. Él trabaja en función de su propósito. Porque mientras tú estás pensando en una solución rápida, Él está construyendo una historia que marcará tu vida para siempre. Por eso hoy quiero invitarte a que no veas la espera como pérdida. Mírala como la sala donde Dios te está preparando para lo que viene. Cada día de silencio es una oportunidad para crecer. Cada día de oración sin respuesta es una oportunidad para ejercitar tu fe. Cada día que pasa sin señales visibles es una oportunidad para demostrarle a Dios que tu amor por Él no depende de lo que recibes, sino de lo que crees. Y créeme, eso toca el corazón de Dios de una forma que ni te imaginas. Porque mientras muchos solo buscan su mano, los verdaderos hijos buscan su rostro. Y los que buscan su rostro, tarde o temprano, verán su gloria. Tercera parte. El tiempo perfecto no se retrasa. Llega cuando más lo necesitas. Vamos a hablar claro, porque esta parte toca a fondo algo que muchas personas no se atreven a decir en voz alta. Cuando la espera se alarga demasiado,
el corazón comienza a llenarse de miedo. Y no un miedo cualquiera, sino uno silencioso que se mete despacio, que te hace pensar cosas como, tal vez ya no va a pasar, tal vez lo arruiné, tal vez no era para mí, tal vez Dios ya cambió de planes. Y ese tal vez se vuelve un veneno lento que apaga la fe poco a poco. Pero aquí es donde tenemos que tomar la verdad como espada, levantar el ánimo y recordarnos lo siguiente: lo que viene de parte de Dios no se retrasa, llega justo cuando más lo necesitas, no cuando tú crees que lo necesitas. Hay un momento en que la fe deja de ser emoción y se vuelve decisión. Es decir, ya no crees porque sientes bonito, sino porque decidiste creerle a Dios aunque no sientas nada. Y ahí es donde muchas personas se transforman. Porque una cosa es creer cuando todo está a tu favor y otra muy diferente es creer cuando todo está en silencio, cuando el cielo está nublado, cuando no hay señales. Ahí es cuando realmente se construye la fe que mueve montañas. Y si estás escuchando esto ahora, quiero decirte que tu espera no es en vano. Dios está observando todo, incluso esas oraciones que hiciste en voz baja, incluso esos pensamientos que nadie conoce. Y lo hermoso de confiar en Él es saber que Él no actúa por capricho ni por impulso, sino con un propósito claro. Su tiempo no es cualquier tiempo, es el tiempo perfecto. Y cuando Él dice es ahora, ninguna fuerza humana o espiritual lo puede detener. A veces Él espera hasta que ya no tienes recursos, hasta que tus contactos fallan, hasta que tus planes se caen, hasta que ya no tienes a quién acudir. Y ahí, justo ahí, aparece. ¿Por qué? Porque quiere que sepas que fue Él y solo Él quien lo hizo. Porque si lo hace cuando tú aún tienes opciones, podrías pensar que lo lograste tú. Pero cuando llega en el momento donde nada ni nadie podía ayudarte, ahí es cuando reconoces que fue su mano, su amor, su poder, su fidelidad. Y sí, duele esperar, pero más duele recibir algo para lo que no estabas listo. Duele ver que otros reciben lo que tú pediste, pero más duele tomar algo fuera de tiempo y que eso termine alejándote de Dios. Porque cuando algo llega antes de tiempo, muchas veces no edifica, destruye. Por eso Dios no se apura. Por eso muchas veces te dice no, con una coma, no porque no quiera darte, sino porque quiere cuidarte. Mira, hay un pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 9, que es como un bálsamo para el alma en esos momentos en los que sientes que ya no puedes seguir. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Lo ves? No dice que segarás cuando tú quieras, ni cuando te parezca que ya es justo. Dice que a su tiempo. Y ese su tiempo es lo que hoy estamos abrazando con fe. Dios no está atrasado contigo, no se ha equivocado, no te tiene olvidado en un rincón. Él te mira con amor, te escucha cuando lloras y toma nota de cada lágrima que derramas. Y llegará el momento, el día, el instante exacto en que lo que hoy estás esperando se cumplirá. Y cuando eso ocurra, vas a mirar hacia atrás, vas a recordar cada oración, cada noche larga, cada momento de duda, y vas a entender que el tiempo perfecto de Dios no era castigo, era protección, era formación, era parte de la historia. Así que no renuncies, no te desconectes, no pierdas la esperanza, porque si algo he aprendido es que Dios llega en el momento en que más lo necesitas, no un segundo antes, ni un minuto después. Y cuando lo hace, todo lo que parecía vacío empieza a cobrar sentido, todo lo que dolía empieza a sanar, todo lo que parecía lejano se vuelve cercano, y todo lo que tú pensabas que no iba a ocurrir, ocurre. Y quiero que te lleves esta frase clavada en tu corazón. Cuando parece que todo se está tardando, tal vez es porque Dios está preparando algo que no solo te impactará a ti, sino también a los que te rodean. Porque hay bendiciones que no son solo tuyas, son puertas que abrirán caminos para otros, testimonios que tocarán vidas, respuestas que levantarán a los que vienen detrás. Por eso sigue creyendo, porque el tiempo perfecto de Dios no solo llega, sino que llega con poder, con propósito y con recompensa. Cuarta parte.
La bendición llega cuando tú ya no dependes de ella para ser feliz. Hay una verdad profunda que pocos quieren enfrentar, pero que es necesaria para que entiendas cómo actúa Dios con respecto a los tiempos. Y es esta: muchas veces Dios no te entrega lo que le pides porque lo estás convirtiendo en la fuente de tu felicidad. Y si tú necesitas eso para ser feliz, entonces aún no estás listo, porque mientras esa petición ocupe el primer lugar en tu corazón, no estás dejando que sea Dios el centro de tu vida, y Él no compite por ese lugar. ¿Te has puesto a pensar si en el fondo estás amando más lo que estás esperando que al que lo puede dar? A veces, sin darnos cuenta, terminamos orando más por la bendición que por la relación con Dios. Y ahí es donde la espera se prolonga, no como castigo, sino como una llamada de atención. Porque Dios no quiere que lo busques solo para que Él te dé algo. Quiere que lo busques por quien Él es. Y cuando llegas a ese punto, cuando te das cuenta de que Dios es suficiente aunque no tengas lo que anhelas, ahí, justamente ahí, es cuando muchas veces ocurre lo que tanto esperabas. La bendición llega cuando tú ya no dependes de ella para sentirte completo, cuando ya no es tu obsesión, cuando tu paz ya no está atada a esa respuesta. Porque si necesitas algo externo para tener gozo, entonces todavía no has descubierto el verdadero gozo que viene de Dios. Y Él, por amor, no te va a entregar algo que te robe el corazón. Por eso a veces se tarda, porque está esperando a que tú puedas decir: Dios, si me lo das, te agradezco. Pero si no lo haces, igual seguiré adorándote. Ahí es donde tu alma demuestra que ha madurado. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo. Años y años de espera. Pasaron tantas cosas. Intentaron tomar atajos. Dudaron. Pero cuando finalmente dejaron de insistir por sus fuerzas, cuando ya todo parecía imposible, Dios cumplió la promesa. ¿Y sabes qué fue lo más duro después de que Isaac nació? Que Dios le pidió a Abraham que lo ofreciera en sacrificio. Eso suena fuerte, pero era una prueba, porque Dios no quería que el hijo se convirtiera en el ídolo del corazón de Abraham. Y cuando vio que Abraham estaba dispuesto a devolverle incluso aquello que más amaba, entonces le dijo: Basta, ahora sé que temes a Dios. ¿Entiendes lo profundo de esto? Muchas veces Dios permite que esperes porque quiere que te desapegues, que lo ames a Él por encima de todo, que puedas mirar al cielo y decir: Tú eres mi porción, tú eres mi tesoro, y no importa si todo lo demás tarda, tú ya eres suficiente para mí. Y cuando llegas ahí, ya no estás esperando con ansiedad, estás esperando con paz. Y ahí es donde la bendición viene, sin que te destruya. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice algo muy sabio: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y esa palabra aprender no es casual, porque nadie nace sabiendo estar contento en medio de la escasez o en medio del dolor. Eso se aprende, y muchas veces se aprende en el tiempo de espera, en el lugar donde no tienes lo que quieres, pero tienes a Dios, y eso te basta. Y entonces el alma madura, el corazón se fortalece, y la fe crece como un árbol que ya no depende de la lluvia para estar verde, porque echó raíces profundas. Y quiero que esto lo guardes con fuerza. A veces Dios no cambia la situación, porque primero quiere usar esa situación para cambiarte a ti. La espera se vuelve entonces una herramienta para transformarte desde adentro. Y cuando la transformación ocurre, la bendición llega. Pero ya no llega como algo que completa tu vacío, sino como un regalo más en un corazón que ya está lleno. Por eso, no te angusties si aún no ves resultados. No pienses que tu fe es débil porque sigues esperando. Tal vez estás más cerca de la respuesta de lo que crees. Tal vez lo único que falta es que tu alma deje de depender de eso y empiece a descansar en Dios. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Y mira, hay un momento clave en todo esto, y es cuando tú ya puedes mirar lo que antes era tu mayor petición y decir con honestidad: si viene, lo voy a recibir con gozo, pero si no viene, seguiré caminando con Dios igual. Ahí es cuando has vencido la ansiedad. Ahí es cuando estás listo.
porque ya no amas el regalo más que al dador. Ya no dependes de que las cosas cambien para ser feliz. Has aprendido a tener contentamiento, y eso es libertad. Quinta parte. Cuando Dios retrasa algo, muchas veces es porque está protegiéndote de algo que no ves. Ahora quiero que hablemos de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es absolutamente crucial para entender por qué el tiempo de Dios nunca se equivoca. Hay situaciones en las que lo que tú estás esperando parece tan bueno, tan justo, tan necesario, que te cuesta aceptar que todavía no haya llegado. Pero lo que no sabes es que Dios no solo ve lo que tú deseas, también ve lo que tú no puedes ver. Él conoce lo que hay detrás de cada puerta, lo que se esconde en cada camino, lo que está por ocurrir si recibes eso en el momento incorrecto. Y por eso, muchas veces, cuando Él retrasa algo, en realidad te está protegiendo. Porque si Dios solo se guiara por lo que tú ves, estaría limitado como tú. Pero no, Él ve más allá. Él ve el corazón de las personas que tú crees que son confiables. Ve las intenciones detrás de las ofertas que parecen perfectas. Ve las consecuencias a largo plazo de esas decisiones que tú solo miras desde la emoción del momento. Y cuando Él no permite algo, no es que te esté negando una bendición, es que muchas veces te está guardando de una trampa disfrazada de oportunidad. ¿Cuántas veces, después de un tiempo, miraste atrás y dijiste, gracias a Dios que eso no pasó cuando yo quería? ¿Recuerdas ese trabajo que parecía ideal pero no se dio? Esa relación que tú pensabas que era la correcta, pero se terminó. Esa puerta que se cerró justo cuando más esperabas que se abriera. Pues todo eso que dolió en su momento, con el tiempo se reveló como una protección. Dios te estaba diciendo no ahora, porque si lo recibes hoy, no será bendición, será tormento. Si entras por ahí sin preparación, te vas a perder. Si tomas eso sin haber madurado, te puede destruir. Hay un versículo poderoso en Proverbios capítulo 16, versículo 25 que dice, «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Eso nos enseña que no todo lo que parece bueno realmente lo es. Y por eso necesitamos confiar en que Dios sabe más, que su negativa momentánea, su silencio, su aparente tardanza, muchas veces es misericordia. Es como un padre que le dice a su hijo que no juegue con fuego. No porque no lo ame, sino porque lo ama tanto que no quiere que se queme. Y esto también nos lleva a entender algo más profundo. Si de verdad queremos vivir bajo la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptar también los retrasos. Porque no se trata de que Dios se alinee con tu agenda. Se trata de que tú te alinees con su propósito. Si Él te dice espera, es porque te ama. Si Él te dice no, con coma y firmeza, es porque tiene algo mejor. Si Él guarda silencio, es porque quiere enseñarte a escuchar más allá del ruido. Y sí, lo sé, cuesta soltar esa ansiedad, cuesta confiar cuando no tienes certeza. Pero cuando tú eliges creer que Dios te está cuidando, incluso cuando no lo entiendes, tu corazón se estabiliza, tu alma se aquieta, tu mente se calma, porque ya no estás peleando con los tiempos, estás descansando en la confianza. Y mira esto, Dios no necesita explicarte todo para estar actuando a tu favor. Muchas veces ni siquiera sabrás de qué te salvó. Nunca lo verás, nunca te enterarás, porque esa es su gracia, guardarte incluso de lo que nunca conocerás. Protegerte aún cuando tú crees que todo está detenido. Eso es amor verdadero. Y cuando entiendes eso, tu manera de esperar cambia por completo. Ya no esperas con angustia, esperas con gratitud. Ya no vives preguntando ¿cuándo?, sino diciendo gracias por lo que estás haciendo aunque no lo vea. Porque sabes que si Él no ha dado aún lo que tú pediste, es porque algo está cuidando, o algo está preparando, o algo está sanando dentro de ti. Pero nunca, nunca se ha quedado quieto. Así que si hoy estás frente a una puerta que no se abre, o frente a una oración que sigue sin respuesta, en vez de desesperarte, respira profundo y di, Señor, si estás callado, es porque estás obrando.
Si estás esperando es porque sabes lo que yo no sé. Y si hoy no me das esto, es porque tú conoces el futuro que yo no puedo imaginar. Y créeme, cuando piensas así, cuando sientes así, cuando oras así, el alma empieza a descansar, porque por fin sueltas el control y le das a Dios el lugar que le corresponde, no como alguien a quien hay que convencer, sino como un padre sabio que sabe cuándo es el momento perfecto para darte lo que tu corazón anhela. Sexta parte. Dios no está atrasado, tú estás en el proceso exacto que tu alma necesita. Ahora vamos a detenernos en una verdad que muchas veces no nos gusta escuchar, pero que es completamente transformadora cuando la aceptamos. El tiempo que estás viviendo ahora no es un error, es el proceso exacto que tu alma necesita para crecer. Sí, lo sé, a veces duele, a veces desespera, a veces uno siente que ya no puede más. Pero escucha esto, Dios no está atrasado, no está jugando con tu vida, no está probando cuánto puedes resistir por gusto. Él está trabajando en ti, en lo profundo, en lugares que ni tú mismo sabías que necesitaban ser tocados. Y eso, aunque no lo entiendas aún, es parte del milagro. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere formarte. Él no es solo un proveedor de bendiciones, es un Padre que te moldea, que te limpia, que te pule. Y cada etapa que vives, cada momento de incertidumbre, cada día en que te sientes estancado, es parte de ese proceso de formación. No es pérdida, es inversión, no es retraso, es diseño divino. ¿Sabías que hay cosas que no pueden entrar en tu vida hasta que tú no sueltes lo que hoy te está contaminando por dentro? Hay mentalidades, heridas, actitudes, inseguridades que Dios quiere sanar antes de entregarte lo que estás esperando. Porque si no las trata ahora, esas mismas cosas pueden arruinar lo que viene después. Por eso, mientras tú estás preguntando, ¿cuándo? Dios está preguntando, ¿cuánto has sanado? ¿Cuánto has aprendido? ¿Qué estás soltando? Y ahí es donde entendemos que la espera no solo es un puente hacia la bendición, es una herramienta para que llegues a ella listo, completo, sano, fuerte. No perfecto, pero sí preparado. Porque Dios no quiere que recibas lo que pides para que luego se te resbale entre las manos. Él quiere que lo sostengas, lo disfrutes, lo multipliques y lo uses como parte de su plan para tu vida. Te pongo un ejemplo claro de la Biblia. David. Fue ungido como rey siendo solo un joven, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años de lucha, de persecución, de soledad, de entrenamiento espiritual. Años donde Dios lo formó como líder, como adorador, como guerrero. Y recién después de haber pasado por todo eso, Dios dijo, ahora sí, es el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la unción sin proceso no sostiene el propósito. La promesa sin formación puede aplastar al que la recibe. Y eso mismo pasa contigo. Si sientes que estás en una etapa larga, pesada, de esas en las que ya no sabes cómo orar, ni qué decir, ni a quién acudir, no te castigues, no te compares, no te desesperes. A lo mejor no es que Dios esté retrasado, es que tú estás siendo formado. Y cada día que parece vacío, en realidad está lleno de propósito. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, dice algo impresionante. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Ves la cadena? Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada noche de espera, cada silencio, produce algo en ti. Y eso que produce es más valioso que la propia respuesta. Porque tú puedes recibir lo que pides, pero si no tienes esperanza, paz, fe y carácter, no sabrás sostenerlo. Por eso cuando sientas que ya no puedes más, en vez de preguntarte por qué está tardando tanto, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en mí en este momento? ¿Qué parte de mi carácter está siendo trabajado? ¿Qué áreas de mi corazón están siendo confrontadas? Y sobre todo, ¿cómo puedo rendirme más a Él en medio de este proceso? Porque la clave no está en acelerar el tiempo, la clave está en aprovechar el proceso.
Y cuando haces eso, cuando empiezas a cooperar con Dios en lugar de resistirte, tu perspectiva cambia. Ya no vives desde la frustración, sino desde la formación. Ya no esperas con ansiedad, sino con gratitud. Y entonces, el proceso se convierte en un altar donde Dios trabaja directamente contigo. Y escucha bien esto, cuando la formación termina, la respuesta llega. No antes, no por presión, no porque insistas. Llega cuando tu corazón está listo para que eso que antes era un deseo se convierta en un propósito. Y eso vale más que cualquier atajo, cualquier puerta forzada o cualquier solución inmediata. Así que si hoy estás cansado, si te cuesta seguir, si ya ni siquiera sabes si estás en el camino correcto, detente un momento, respira y dile a Dios, gracias por el proceso, gracias por no darme todo de inmediato. Gracias por enseñarme a esperar, porque cuando llegue el tiempo, no solo recibiré la bendición, también recibiré la recompensa de haber sido transformado por ti. Séptima parte. La promesa sigue viva aunque parezca que todo está en pausa. Ahora hablemos de algo que suele doler más de lo que reconocemos, y es esa sensación de pausa, de que todo está detenido, de que el cielo quedó congelado y nadie en lo alto está prestando atención. Cuando llevas mucho tiempo orando y no ves ningún cambio, ni señales, ni movimiento, es como si el alma empezara a desinflarse lentamente. No porque hayas perdido la fe del todo, sino porque el corazón humano tiene un límite emocional, y cuando pasan los días, los meses, a veces incluso los años y nada ocurre, uno empieza a preguntarse si acaso esa promesa que Dios puso en tu corazón sigue viva. Y aquí quiero hablarte con el alma. Sí, sigue viva, aunque no lo sientas, aunque nada lo indique, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. La promesa de Dios no muere porque el tiempo pase, no se vence, no caduca, no se borra. ¿Sabes por qué? Porque el que hizo la promesa no cambia. Él es fiel, Él no juega con tus emociones, Él no te ilusiona para luego romperte el corazón. Si Él te lo prometió, es porque lo tiene en su agenda eterna. Y si aún no lo ha cumplido es porque está trabajando en los detalles. Pero claro, desde nuestra perspectiva humana, una promesa que no se cumple rápido parece una mentira, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a resultados inmediatos. Vivimos en un mundo de rapidez, de respuestas instantáneas. Y cuando Dios opera de forma diferente, creemos que está demorando, cuando en realidad está diseñando. Y eso cambia todo. Hay una historia en la Biblia que refleja esto con tanta claridad que duele. La historia de Lázaro. Jesús sabía que su amigo estaba enfermo y en vez de ir de inmediato a sanarlo, se quedó 2 días más donde estaba. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Las hermanas Marta y María lo recibieron con dolor. Le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, lo acusaron de haberse tardado, de haber llegado tarde. Pero Jesús, con una calma divina, les dijo, tu hermano resucitará. Y aquí está la clave. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto en que la gloria de Dios iba a ser mayor. Si lo hubiera sanado antes, habría sido un milagro, sí, pero al resucitarlo después de 4 días de estar en la tumba, hizo algo que nadie podía negar. La promesa no murió cuando Lázaro murió. La promesa seguía viva porque estaba en las manos del que tiene poder sobre la muerte misma. Así es con tu vida. Tal vez hay sueños que parecen muertos, promesas que sientes que se marchitaron, proyectos que dejaste a un lado porque ya no veías forma de que se cumplieran. Pero si Dios lo dijo, si eso nació en oración, si esa promesa fue sembrada por el Espíritu, entonces sigue viva. Tal vez está dormida, tal vez está bajo tierra, como una semilla, pero llegará el día en que brote, en que dé fruto, en que se cumpla con una fuerza tan evidente que tú mismo dirás, ahora entiendo por qué se tardó. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Lo ves? El Señor no se retrasa, solo que su tiempo no se ajusta al nuestro, y su paciencia muchas veces
es porque nos está dando espacio para crecer, para prepararnos, para arrepentirnos, para alinearnos con su voluntad. Él no quiere simplemente cumplir por cumplir. Quiere que estemos listos para vivir en esa promesa con madurez y gratitud. Y aquí hay algo que necesitas recordar cada vez que sientas que todo está en pausa. La fe no es solo para recibir, también es para esperar. No se trata solo de tener fe para que algo ocurra, sino de tener fe para seguir creyendo cuando no ocurre nada. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que Él honra. Y cuando ve un corazón que aún sin señales, sin emociones, sin respuestas, sigue confiando, entonces sonríe desde el cielo, porque sabe que ese hijo o hija está listo para ver su gloria. Por eso, no entierres la promesa solo porque el calendario avanza y nada parece cumplirse. Dios no está limitado por los relojes humanos. Él no se mueve con ansiedad. Él no trabaja con apuros. Su poder no se activa por presión, sino por propósito. Y si hoy sigues esperando, es porque aún hay algo más que debe ocurrir en tu interior o en el entorno antes de que todo encaje. Pero cuando todo esté listo, te aseguro que no habrá poder que detenga el cumplimiento. Y no te preocupes si los demás no creen en lo que Dios te prometió. No necesitas que nadie lo confirme. Solo necesitas recordar que el mismo Dios que habló a tu vida es el mismo que sostuvo a Abraham, a José, a Moisés, a David, a tantos hombres y mujeres que vivieron años en la promesa, hasta que finalmente la vieron cumplida. Así que no te bajes del tren. No abandones la espera. No le pongas fecha de vencimiento a lo que Dios escribió en su eternidad, porque la promesa sigue viva, y en el tiempo perfecto vas a ver cómo lo imposible se vuelve realidad. Octava parte. La espera también revela el verdadero estado de tu corazón. Aquí hay algo que pocos quieren enfrentar, pero que es clave para entender por qué Dios a veces extiende los tiempos más de lo que imaginamos. La espera también sirve para revelar lo que hay dentro de ti. Sí, lo que verdaderamente habita en tu corazón. Porque cuando todo está bien, cuando las cosas fluyen y los sueños se cumplen rápido, es fácil mantener una apariencia espiritual. Es sencillo hablar de fe, de confianza, de gratitud. Pero cuando las cosas se detienen, cuando los cielos parecen cerrados, cuando los días pasan y la respuesta no llega, es ahí donde se prueba el corazón. Y esa prueba no es para que Dios sepa lo que hay en ti, porque Él ya lo sabe. La prueba es para que tú lo descubras. Porque muchas veces creemos que estamos listos, que tenemos paciencia, que confiamos plenamente, hasta que el tiempo de espera se alarga y empezamos a dudar, a quejarnos, a comparar nuestra vida con la de otros, a cuestionar a Dios en lo secreto del pensamiento. Y ahí es donde sale a la luz la condición real de nuestro interior. La espera actúa como un espejo. Te muestra si tu amor por Dios está condicionado a lo que recibes, o si lo amas simplemente porque Él es Dios. Te muestra si tu fe es sólida o si era solo una emoción pasajera. Te muestra si puedes sostener una relación íntima con Él sin que haya promesas cumplidas de por medio. En pocas palabras, la espera desnuda el alma, y aunque eso puede ser incómodo, también es profundamente necesario. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. Los hizo pasar por el desierto. Y uno de los propósitos de ese desierto, según Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, fue para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ves? El desierto, que es figura de la espera, fue la herramienta de Dios para exponer lo que realmente habitaba en ellos. Y con nosotros ocurre lo mismo. A veces Dios nos hace pasar por largos periodos donde no vemos resultados, para que podamos ver lo que está mal dentro de nosotros. Orgullo que no sabíamos que teníamos. Ansiedad escondida bajo una apariencia de fe. Inmadurez emocional que estaba disfrazada de entusiasmo. Ambiciones que estaban mezcladas con la oración. Todo eso sale a flote en el tiempo de la espera. Y cuando sale,
No es para avergonzarte, sino para que puedas entregarlo, para que Dios lo trate, lo sane, lo transforme. Porque al final, más que darte lo que le pides, Dios quiere que tú te conviertas en alguien capaz de sostener lo que vas a recibir. Él está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Está más enfocado en tu crecimiento interior que en tu satisfacción externa. Porque lo que tú construyes en tu interior durante la espera es lo que te permitirá mantenerte firme cuando llegue la bendición. Y es importante que lo entiendas. Hay bendiciones que sin formación previa se convierten en cargas que aplastan. Hay relaciones que sin sanidad interior se vuelven destructivas. Hay puertas que si se abren cuando todavía estás emocionalmente inestable, pueden llevarte por caminos que Dios no quiere para ti. Por eso la espera no es castigo, es preparación, es cirugía del alma, es entrenamiento espiritual. Y si en medio de esta espera tú has visto cosas en tu corazón que no te gustaron, no te condenes, no te escondas, no huyas. Al contrario, preséntalas delante de Dios con humildad. Dile: Señor, pensé que estaba listo, pero veo que todavía hay cosas que necesito trabajar. Gracias por mostrarme esto ahora y no cuando ya estuviera en medio de la bendición. Gracias por amarme tanto que prefieres formarme antes que simplemente darme lo que te pido. Eso es madurez. Eso es caminar con Dios con los ojos abiertos. Porque cuando ves la espera como un regalo que te muestra quién eres, entonces ya no te sientes frustrado, te sientes agradecido, porque comprendes que el Dios que te prometió algo también te ama lo suficiente como para no dártelo hasta que estés verdaderamente preparado. Así que si hoy estás en ese momento donde todo dentro de ti se está moviendo, donde te sientes confrontado, donde descubres pensamientos y emociones que no sabías que tenías, no te desesperes. Estás en el lugar exacto donde Dios quiere que estés. Porque ese proceso de revelación es también parte del milagro. Es el primer paso para la transformación que te hará capaz de recibir y sostener lo que está por venir. Novena parte. Dios te está alineando con su propósito eterno, no con tus deseos momentáneos. Ahora vamos a tocar un punto que puede doler, pero que, si lo entiendes bien, puede liberar tu alma de mucha frustración. Y es esta realidad. Dios no siempre te va a dar lo que tú quieres, así como lo lees, porque el plan de Dios no gira en torno a tus deseos, sino en torno a su propósito eterno. Él no está comprometido con cumplir tus expectativas emocionales, sino con alinear tu vida a algo mucho más grande, algo eterno, algo que trasciende tu comodidad, tus anhelos, tus metas personales. Él te ama demasiado como para darte algo que, aunque a ti te parezca bueno, podría alejarte del destino para el cual fuiste creado. Y eso es algo que cuesta aceptar, porque en nuestra mente pensamos que si algo es bueno, útil, justo, entonces Dios debería concederlo. Pero lo que es bueno para ti desde tu perspectiva humana puede no serlo desde la visión eterna de Dios. Tú ves el presente, Él ve todo el camino, tú sientes el deseo, Él conoce el final, tú buscas una respuesta que te calme hoy, Él trabaja por un propósito que te sostenga mañana. Por eso, muchas veces Dios no responde como tú esperas, porque te está empujando con amor hacia un plan que tú aún no comprendes. Y cuando eso ocurre, la frustración es inevitable si no tienes una fe madura. Porque sin esa fe, vas a pensar que Dios te falló. Vas a creer que no te escuchó, que tus oraciones no valieron la pena. Pero cuando entiendes que lo más importante no es que se cumpla tu voluntad, sino que se cumpla la suya, entonces tu corazón encuentra paz. Y la espera ya no es un tormento, es una transición. Ya no es castigo, es formación. Ya no es un retraso, es redirección. Piensa en Jesús en el Getsemaní. Él mismo oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si hay otra forma, si hay otra salida, si hay otra manera de evitar este dolor, por favor, hazlo. Pero acto seguido dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está la clave. Jesús también sintió angustia. También tuvo una petición profunda.
pero se rindió al propósito, porque entendía que el plan del Padre era más alto que su sufrimiento momentáneo. Eso nos enseña que a veces Dios nos dice no, con una coma firme, no porque no nos ame, sino porque nos está salvando de caminos equivocados. Nos está posicionando para algo más grande. Está reescribiendo la historia de una forma que tú aún no puedes ver, y eso es un acto de amor inmenso, porque Él no está comprometido con tus caprichos, está comprometido con tu llamado, no está comprometido con tus planes, está comprometido con tu destino eterno. Y ese destino incluye cosas que hoy ni siquiera puedes imaginar, personas que aún no conoces, puertas que aún no se han abierto, llamados que aún no se han activado. Y por eso, muchas veces, la respuesta a tu oración no es un sí inmediato, sino una espera, o un todavía no, o incluso un no, con toda la intención de redireccionarte a algo mejor. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Y esa última parte es fundamental, conforme a su propósito. Porque Dios no te va a bendecir solo porque tú quieres algo, te va a bendecir cuando eso esté alineado con el propósito para el cual fuiste creado. Porque no viniste a esta tierra solo a cumplir metas personales. Viniste a glorificar a Dios con tu vida, y todo lo que Él permita o retenga será con ese fin. Así que cuando la espera se alarga, cuando el silencio se vuelve profundo, cuando sientes que ya no hay más que decirle a Dios porque no responde como tú quisieras, cambia la oración. En lugar de decir, «Señor, dame esto», empieza a decir, «Señor, alinéame con tu propósito. Transforma mi corazón para que yo no insista en caminos que no vienen de ti. Ayúdame a soltar lo que quiero si eso no me conviene. Y dame ojos para ver no solo lo que deseo, sino lo que tú deseas hacer conmigo». Esa clase de oración cambia todo, porque te posiciona en humildad, te pone en sintonía con el cielo y prepara tu alma para recibir no solo una bendición, sino una visión, una dirección, una claridad que va más allá de lo emocional. Y escucha esto: cuando tú estás alineado con el propósito de Dios, el tiempo ya no te angustia porque sabes que Él nunca llega tarde. Cuando estás alineado con su propósito, dejas de pelear con la espera y comienzas a usarla para crecer. Cuando estás alineado, incluso un no, lo entiendes como un acto de amor. Y cuando llega el sí, lo recibes con un corazón maduro, lleno de gratitud y con la certeza de que ese sí no te va a desviar, sino que te va a empujar a vivir con más fuerza el llamado que Dios tiene para ti. 10ª parte. La fe verdadera no exige fechas, solo se mantiene firme hasta el cumplimiento. Aquí llegamos a una de las partes más desafiantes del camino con Dios. Aprender a vivir con fe cuando no hay plazos, ni tiempos definidos, ni señales visibles. Y eso, para muchos, es lo más difícil. Porque la fe verdadera no exige fechas. La fe verdadera no le pone condiciones a Dios. La fe que realmente lo honra es esa que no necesita saber cuándo, ni cómo, ni a través de quién. Es la fe que simplemente permanece, la que sigue creyendo cuando todo dentro de ti te dice que ya es hora de rendirse, la que se sostiene sobre la palabra de Dios y no sobre el calendario humano. Y esto es importante que lo entiendas, porque muchas veces, sin darte cuenta, tú mismo comienzas a ponerle límites a tu fe. Dices cosas como: «Si no pasa este año, ya no insisto más. Si en este mes no cambia nada, me doy por vencido. Si antes de cumplir cierta edad no se cumple, entonces ya no tiene sentido». Pero, ¿quién te dijo que Dios trabaja con tus plazos? ¿Quién te dijo que Él está obligado a cumplir tus expectativas de tiempo? Él no se ajusta a tus fechas. Él se ajusta a su propósito eterno. Porque si algo tiene Dios, es que no actúa por presión, actúa por propósito. Y esa es una gran diferencia, porque cuando tú le pones fechas a tu fe, lo que estás haciendo en el fondo es decirle a Dios: «Confío en ti, pero solo dentro de este margen de tiempo». Y cuando haces eso, estás limitando tu confianza. Estás construyendo una fe condicionada,
una fe débil, una fe emocional. Y Dios quiere llevarte más allá de eso. Quiere que tengas una fe firme, estable, profunda, una fe que diga, no importa cuánto tarde, yo seguiré creyendo. No importa si no entiendo, yo seguiré confiando. No importa si no veo nada, yo seguiré caminando. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la fe que construye testimonios reales. Esa es la fe que al final del camino recibe la recompensa que nadie más recibe. Porque la mayoría quiere resultados rápidos, pero pocos están dispuestos a caminar con paciencia, con convicción, con perseverancia. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». ¿Lo ves? No dice que la promesa se obtiene solo con fe. Dice que es necesaria la paciencia, porque hay promesas que solo se revelan después de un proceso de espera. Hay bendiciones que están reservadas para los que no se rinden. Hay respuestas que solo reciben aquellos que fueron capaces de seguir adorando a Dios, incluso cuando no vieron nada por años. Y aquí hay algo que te puede liberar. No necesitas entender todos los pasos para seguir caminando. Solo necesitas confiar en que el que te llamó no miente y que si Él dijo que lo hará, lo hará. Tal vez no sabes en qué momento llegará, pero sabes quién te lo prometió. Y cuando tienes clara tu confianza en Él, puedes soltar la ansiedad. Puedes vivir cada día sin tener que ver resultados inmediatos, porque tu fe no está anclada al tiempo, está anclada a una persona. Y esa persona es Dios. Y déjame decirte algo que quizás hoy sea justo lo que necesitas escuchar. Tú no estás en desventaja porque aún no ha llegado tu respuesta. No estás tarde, no estás estancado. Estás en el proceso perfecto para que cuando llegue la promesa, tú seas la persona adecuada para recibirla. Y si tu fe sigue viva, si no te has rendido, si a pesar de los silencios y de las demoras, tú sigues confiando, entonces ya has ganado más de lo que imaginas. Porque tu carácter está siendo afinado, tu visión está siendo ajustada, tu espíritu está siendo entrenado. Y créeme, cuando llegue el día y la promesa se cumpla, vas a mirar atrás y vas a entender por qué se tardó. Vas a darte cuenta de que si hubiera llegado antes, no la habrías valorado igual. Vas a ver que cada oración, cada lágrima, cada día de silencio valieron la pena. Porque la fe que no exige fechas, recibe cosas que los apurados nunca conocen. Recibe paz, recibe sabiduría, recibe revelación, recibe profundidad. Por eso hoy te animo. No pongas límite a tu fe. No midas tu esperanza con el reloj. No compares tu proceso con el de otros. Solo mantente firme, porque el que prometió es fiel, y su fidelidad no está sujeta al tiempo. Está sujeta a su amor inquebrantable. 1/10. Dios muchas veces llega justo cuando estás por rendirte, porque ahí es donde tu fe se vuelve más real. Aquí llegamos a una de las escenas más intensas del caminar con Dios. Ese momento en el que estás tan al límite, tan desgastado emocionalmente, tan lleno de dudas, que todo dentro de ti dice que ya no puedes más. Has orado, has creído, has esperado, pero el silencio persiste y tú te sientes cada vez más frágil. Y entonces ocurre algo curioso. Justo cuando estás a punto de rendirte, justo cuando te sientes sin fuerza para seguir, justo cuando piensas que esta vez sí te vas a quebrar. Ahí, en ese instante donde ya no hay reservas humanas, Dios aparece. Y no como alguien que llega tarde, sino como alguien que estuvo observando todo el tiempo desde lo alto, esperando el momento en el que tu corazón se vaciara de orgullo, de autosuficiencia, de expectativas humanas, para llenarlo con algo mucho más fuerte. Fe verdadera. Sí, porque hay un punto en la espera donde ya no te quedan fórmulas, ni estrategias, ni ganas de aparentar que todo está bien. Y ahí, cuando solo queda la esencia, la fe ya no es un discurso, se vuelve tu única base. Ya no es una teoría, es un refugio. Ya no es algo que repites, es algo que respiras. Y eso es lo que Dios espera muchas veces, que llegues al final de ti mismo, para que empieces realmente a depender de Él.
¿Sabes cuántas veces en la Biblia Dios apareció justo cuando ya no había ninguna esperanza? ¿Cuántas veces intervino cuando todo parecía terminado? Una y otra vez. Y no porque disfrute verte sufrir, sino porque Él sabe que tu alma necesita entender que el poder viene de lo alto, no de ti, que las respuestas no son mérito de tu insistencia, sino fruto de su misericordia. Y cuando tu fe llega a ese nivel de rendición, entonces estás en la posición perfecta para ver lo sobrenatural. Un ejemplo clarísimo es el de la viuda de Sarepta. Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Estaba por preparar su última comida y dejarse morir con su hijo. Ese era el nivel de desesperación. Pero en ese mismo momento aparece el profeta Elías con una palabra que parece dura. Primero, hazme a mí una torta. Y sin embargo, ella obedece. Y ahí comienza el milagro. La harina no se acabó. El aceite no escaseó. ¿Ves el patrón? Justo cuando iba a rendirse, justo cuando parecía que no había nada más que hacer, Dios se manifestó. Dios no se equivoca con sus tiempos. Muchas veces espera que llegues al borde, no para romperte, sino para encontrarte, para demostrarte que Él es más que suficiente cuando tú ya no puedes más. Porque cuando estás fuerte, tú crees que puedes con todo. Pero cuando estás débil, ahí es donde más claramente se ve el poder de Dios en tu vida. Como dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ese versículo no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Cuando tú llegas al punto donde ya no tienes fuerzas y aún así decides creer, ahí el poder de Dios comienza a actuar con más intensidad. Porque ya no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Él hace en ti. Ya no se trata de tu control, sino de su voluntad. Ya no se trata de tu lógica, sino de su soberanía. Y te digo algo con total convicción. Si estás en ese punto hoy, si sientes que estás por rendirte, que ya no sabes qué más hacer, no lo veas como una derrota. Tal vez estás justo en el umbral del milagro. Tal vez todo esto te llevó hasta aquí para que descubrieras que Dios no solo responde oraciones, sino que también repara corazones cansados, que no solo cumple promesas, sino que restaura almas rotas, y que muchas veces, antes de darte lo que pediste, te da lo que realmente necesitas, una fe renovada, una paz inexplicable, un encuentro profundo con Él. Así que si hoy estás llorando, si te sientes agotado, si has pensado en soltarlo todo, te lo digo desde lo más profundo. No estás solo. Dios está contigo. Y puede que estés más cerca de tu respuesta de lo que imaginas. No porque tú hayas hecho todo bien, sino porque Él nunca falla. 12ª parte. Lo que Dios construye en secreto impactará públicamente cuando llegue su tiempo. Ahora escúchame con atención, porque esto es algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que estás viviendo. Mucha gente quiere resultados visibles, quiere puertas abiertas, quiere reconocimiento, quiere respuestas claras, pero no entienden que todo lo que Dios hace primero, lo hace en secreto. Lo invisible siempre precede a lo visible. La formación siempre viene antes de la manifestación. La raíz siempre crece antes que el fruto. Y lo que tú llamas demora, Dios lo llama fundamento. Tú no puedes construir un edificio sólido si no pasas primero tiempo cavando profundo. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo mientras esperas. Está cavando, está limpiando, está profundizando tu fe, tus principios, tu humildad, tu dependencia de Él. Porque cuando llegue su tiempo, cuando llegue ese día en el que lo que has estado esperando se manifieste, no será algo pequeño, ni pasajero, ni superficial. Será algo firme, algo estable, algo que impacte no solo tu vida, sino la de los que te rodean. Dios no invierte tiempo en cosas que no tienen propósito. Y si Él te ha tenido en una temporada prolongada de silencio, de aparente estancamiento, es porque lo que está preparando contigo no es ordinario, es especial, es más grande de lo que tú imaginas, y como todo lo grande, necesita tiempo, necesita cuidado,
necesita ser trabajado en el lugar secreto. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está. El secreto siempre precede al público, y no solo está hablando de la oración, también aplica a la espera, a la formación, a las lágrimas que nadie ve, a la fe que nadie aplaude, a las decisiones correctas que tomas en lo oculto. Todo eso, Dios lo ve. Todo eso, Dios lo valora. Y llegará el día en que Él decida recompensarlo en público. Y no lo hará para inflar tu ego, sino para que todos sepan que cuando alguien confía en Dios en lo secreto, termina viendo su gloria de forma evidente. Porque no se trata de tu nombre, se trata del suyo. Y Dios ama honrar a quienes lo honran, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando nadie más entiende lo que estás viviendo. Tú no sabes cuántas veces el mismo Jesús fue probado en lo oculto antes de manifestar su poder en público. Estuvo 40 días en el desierto, solo, enfrentando tentaciones, luchando contra el enemigo. Y cuando salió de ahí, dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu, es decir, el poder que se manifestó públicamente fue forjado en el silencio del desierto. Y así es contigo también. Tal vez hoy nadie ve tu proceso, nadie aplaude tu esfuerzo, nadie sabe cuánto has luchado para mantener la fe. Pero Dios sí lo sabe. Y Él está anotando cada decisión, cada oración, cada acto de obediencia que has hecho aun cuando no viste resultados. Porque su forma de actuar no depende del aplauso humano. Su respaldo llega cuando el proceso está completo. Y cuando eso ocurre, la recompensa no se puede ocultar. Y déjame decirte algo más. Cuando llegue el día, lo que Dios hará será tan claro, tan evidente, tan imposible de explicar en términos humanos, que hasta los que dudaron de ti tendrán que decir, esto solo pudo venir de Dios. Porque cuando el proceso se respeta, el resultado habla por sí solo. No necesitarás defenderte, no necesitarás explicarte, no necesitarás demostrar nada. La mano de Dios sobre ti será más elocuente que 1000 palabras. Así que si hoy estás escondido, si sientes que nadie ve tu fidelidad, si te duele el anonimato espiritual, no te desanimes. Estás justo donde Dios quiere que estés, porque lo que se construye en secreto es lo que más profundamente impacta cuando sale a la luz. Y si sigues firme, si no te rindes, si permaneces, entonces vas a ver que todo este tiempo no fue en vano. Fue inversión celestial.